Amigas y amigos, soy el economista Edgar Salgado Rodríguez. He venido entregando ya 11 videos en las series Economía en los tiempos de crisis y Manual del microempresario, todos con magnífica receptividad. Pero hoy estoy renovando una serie que hacía rato no tenía tiempo de atender. Se llama Nuestros hijos. Está dirigida a orientar a los padres de familia en su labor tan importante de formar hijos como ciudadanos de bien para un mundo actual que los necesita, como mujeres y como hombres laboriosos, generosos, espirituales y justos. Durante varios años dirigí para personal de empresas un curso llamado ¿Cómo educar nuestros hijos?, en versiones desde 12 hasta 30 horas. Uno de esos temas es el que hoy estamos entregando: la verdad sobre el dilema, ¿pegarles o no a nuestros hijos? Este dilema hoy está atizado por los choques entre las tendencias antigua y moderna de la psicología, y a su vez influido por un radicalismo mental que tiene su origen entre la pelea, llamémoslo así, entre la izquierda y la derecha política, que nos quiere encajonar. Si usted es contrario al politiquero de moda, es tildado de comunista empedernido que merece la horca. Pero si llegara a ser favorable a él, entonces es tildado por el otro bando de amar al narcoparamilitarismo y la execrable extrema derecha. Lastimosamente, se están aplicando estas mismas actitudes a un escenario muy diferente: la educación de nuestros hijos. Y ahora incluso viene la nueva tendencia, pues como los padres no fueron capaces con los hijos, pues será que el Estado les venga a arreglar el problema. Todo esto vamos a trabajarlo en este video. Comencemos por confirmar que definitivamente son los padres los encargados de la formación de sus hijos en valores, sentimientos, criterios, moral y buenas costumbres. Los hijos son una responsabilidad ineludible de los padres, y aquí estamos hablando de los dos, de padre y madre, y ojalá actuando juntos. Partamos entonces de las bases de esa responsabilidad. Tener un hijo es una de las mayores bendiciones de Dios y de la vida. Normalmente uno engendra un hijo por amor, con amor y para el amor, porque ese hijo, esa hija significan la trascendencia de nuestras vidas. Entonces, esa responsabilidad en el trato con ellos debe basarse precisamente en ese amor. De la paternidad salen obligaciones y salen derechos respecto a ese hijo. Lo primero es la patria potestad, es la posibilidad de tenerlo bajo nuestro cuidado, custodia y amor, y las obligaciones de cuidarlo en toda su integridad, de proveerle alimentación, vestido, vivienda, recreación, etc. También de facilitarle la oportunidad de estudiar, de formarse en un oficio o profesión. Incluso, si los padres no pudieron dar todo lo anterior, mantienen el derecho y la responsabilidad de formar a ese hijo en su maduración personal, psicológica, emocional, sexual, fisiológica y económica, para que con el tiempo, fruto de su trabajo, el mismo muchacho pueda conseguir los medios que requiere para avanzar. Recuerden que a muchos nos ha tocado pagar nuestros propios estudios.
Incluso si la criatura llega a ser un hijo o una hija no deseada, fruto de una borrachera, de un descuido, lo que sea, ese niño o esa niña no son culpables de nuestros errores y de sus consecuencias. Entonces, la conducta esperada es que ambos se esmeren en la formación con base en el buen ejemplo, sabios consejos, charlas semanales y otros medios. ¿Para qué? Para inculcar valores y comportamiento correctos. Por supuesto, muchos padres lo logran. Podríamos decir aquí que un hijo quedó bien formado cuando al enfrentarse a las decisiones, las alternativas y lo que llamamos vicisitudes de la vida, actúa en lo correcto, actúa con criterios acertados, con intención limpia y asumiendo responsablemente los riesgos. Cuando usa su libertad para su bien y el de todos, estamos hablando de un hijo bien formado. Cuando busca el bien suyo y el bien de todos sin hacerle mal a otros. Entonces, uno de los objetivos primordiales es formar para el buen uso de la libertad. Bueno, ¿qué ingredientes deben actuar en esa formación familiar? Ambos padres, dijimos, deben actuar con base en el buen ejemplo, el sabio consejo, charlas serias, pueden ser semanales, atención directa en tiempo real. No salgamos con el consabido, yo le doy a mi hijo poco tiempo, pero tiempo de calidad. Eso realmente para los hijos no es mucho lo que les interesa. Les interesa estar más tiempo con su papá y su mamá. Y en esa relación permanente con ellos, inculcar valores, comportamiento correctos. Esa labor no hay que dejársela al colegio ni al Estado, no les corresponde. Por supuesto, colegio y Estado con gusto lo hacen colaborar, pero la base de obligación está en los papás. Ahora, hay muchos padres que están actuando desde dos caminos opuestos. Por un lado, hay algunos que se basan en insultos y en patadas, ¿cierto? Como algunos padres antiguos. Y los papás modernos, los que les tocó aguantar lo de los antiguos, entonces vienen con la nueva tendencia, sobreprotección, permisibilidad al máximo, creyendo que eso es lo que está ahí, que es lo que está moderno. Y sin embargo, permítame decirles, ambos están equivocados. Normalmente los padres que siguen todavía la tendencia antigua dicen, hombre, a mí me criaron así, con base en el fuete, la palmada, la chancleta, y aquí voy bien, derechito, sin desviarme. Luego, en cierta manera, la letra con sangre entra. Y los que están al otro lado diciendo, hombre, no, ¿cómo así que va a pegarle a su hijo? Entonces están un poco al otro extremo. Sobreprotección, páseles todo. No les vaya a pagar porque se atrofian. Y entonces consideran que una palmada a un muchacho es dañarle su libertad individual y entonces se dedican a consentir hasta la saciedad sin saber lo que les vendrá luego. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los niños en realidad no nacen tan vírgenes mental y emocionalmente. ¿Por qué? Mire, hay varios factores que se atraviesan en ese camino de la vida.
Es decir, nuestros hijos no nacen en cero, ya traen una herencia, heredan de sus papás, de sus abuelos, muchas virtudes, pero también taras, defectos enormes. Y usted los puede ver, no solamente heredan la cara, sino también formas de comportamiento. De otra parte, muchos hijos se encuentran con padres que fallamos, entre otras cosas porque muy rara vez el padre fue formado para ser padre y la madre fue formada para eso. De otra parte, reciben del mundo, del entorno, a través de las redes sociales, la televisión, de los amigotes del entorno, etc., una serie de influencias de valores y antivalores y ambigüedades que los ponen a dudar o que los van encaminando por donde no es. Incluso reciben atención, reciben influencia muy seria de la prensa, de los ídolos artísticos, el mal ejemplo de los políticos, de las autoridades. Mire, en ese discurso, en esas lecturas, en esos titulares de prensa, etcétera, y de televisión, con mucha frecuencia se les hace creer que el fin sí justifica los medios. Es decir, que usted puede hacerlo, cualquier camino es válido para conseguir dinero, y además les han hecho creer que el dinero es el gran objetivo de la vida. Hoy incluso se les está diciendo, donde hay amor, no importa el sexo. Miren estas y otras bellezas que se han venido trayendo a nuestros muchachos. Vaya, y con frecuencia ese ambiente le gana a nuestros padres. Con frecuencia ese ambiente envuelve al hijo y lo puede llevar a cometer faltas tanto leves pero también graves. Con mayor frecuencia hoy se están presentando faltas graves, porque los padres han ido retrocediendo, han ido entregando parte de su autoridad. Y hablando de autoridad, ¿qué es eso de la autoridad? La autoridad es que los padres o los maestros o las autoridades tengan tal influjo en la persona, en el hijo, en el ciudadano, que puedan dar una orden, puedan dar una orientación y ésta se cumpla por parte del hijo o de los ciudadanos sin necesidad de usar el látigo. ¿Qué quiere decir? Tienen capacidad de convencimiento, autoridad, es decir, respetabilidad, y la gente hace caso sin necesidad de que le peguen. Entonces, como dijimos, habrá momentos de fallas graves y de fallas leves. ¿Cuál debe ser la conducta de los padres ante esos errores leves o graves? Primero, ¿cómo actuar ante faltas leves? Pues ante faltas leves, reacciones leves. No hay necesidad del fuete. Basta recordarle al hijo o la hija cuál es el comportamiento que se espera de él, cuáles son las normas, la ética, la moral, cuál es la ley de Dios sobre el aspecto y cuál es la ley institucional. Por supuesto, a través de charlas, de los consejos, de preguntas inteligentes, hacerlo reflexionar, aplicando la justicia, reprensión a la medida de la falta. Ahora, el tema de nuestro video hoy es faltas graves. ¿Qué hacer entonces ante faltas graves? ¿Qué serían faltas graves? Hombre, que el muchacho sobrepase los límites, llegue por ejemplo a un irrespeto insolente con sus padres, sus hermanos,
ante una falta grave contra sus hermanos, contra un compañero, lo que sea. Incluso algunos pueden llegar hasta el delito. Ante esas faltas graves hay que actuar con severidad, incluso con el fuete si hace falta. Sin embargo, insisto, siempre basados en el amor. ¿Qué significa? Darle un fuetazo, una palmada a un muchacho no indica que no se lo quiera. Al contrario, el castigo, la reprensión implica que hay amor y que yo no quiero que usted o hijo siga cometiendo las faltas de que hemos hablado. Recuerdo que algún día un padre le decía a su hijo, antes de darle un fuetazo, le dijo: hijo, me va a doler más a mí que a ti, pero por tu bien debo corregirte, y tan fuerte como ha sido tu falta, y téngale. Esta es el gran dilema: o pegarle, castigarlo con severidad ante una falta grave, o admitir tales acciones en aras de su libertad, de su libre albedrío, de desarrollo de su personalidad y otras excusas. Pero a veces, sobre todo ahora, los papás, hombre, no quieren armar problemas y dejan que la cosa pase, y ahí el chino se irá arreglando. De pronto se va empeorando. Papá y mamá generan autoridad cuando son rectos, cuando son consecuentes entre lo que dicen y lo que practican. La autoridad no basta con que un papá se ponga serio y hable así, y diga: tienes que hacer esto. A veces el chino se le ríe en las barbas y le dice: papá, el día que usted lo haga, yo también lo hago. Pero usted no me pida a mí tal comportamiento cuando usted tiene este comportamiento con mi mamá, por ejemplo. Es decir, un padre pierde autoridad cuando actúa dentro de lo no correcto, y entonces no puede exigirle a su hijo conductas y comportamientos responsables. Ahora, si usted no tiene la autoridad, procure no usar viejas tácticas ya, como el coco, eso ya está pasado, como las señoras a veces usan el hombre del costal, incluso le voy a decir a su papá, y otras artimañas para poder manipular al muchacho y que le haga caso en algo. Esos métodos normalmente tienen malas consecuencias. Solo algunas personas con el tiempo son capaces de reeducarse a sí mismos, de liberarse de esas influencias, pero a algunos les quedan problemas psicológicos. Otro camino que usan los papás es utilizar el fuete o la patada diaria para manejar al hijo. Estos métodos quizá consiguen resultados a corto plazo, mientras el hijo aguante, o mientras puede irse de la casa, o incluso se ha encontrado que cuando ya está mayor el hijo se enfrenta al papá. Por lo general, estos tratamientos producen dos tipos de personas. Uno, el resentido. Hijos que guardan rencor hacia sus padres o el ultrajante, quien sea, y ellos se van a vengar a veces del mismo papá o a través de la sociedad. O se genera la muchacha o el niño sumiso, calladito. El hijo o la hija que de tanto aguantar golpes llega a pensar que de pronto es menos persona que los demás y asume como defensa el miedo, la huida ante las cosas, y se acostumbra en la vida a ser un don nadie. Ambos casos muy desafortunados para una persona que deberíamos haber formado como libre y plena.
mire usted, aproveche para hacer un par en el camino y mirar qué tipo de autoridad tiene, o si no la tiene. No tenga entonces temor de ejercer la autoridad. La cuestión es que la ejerza bien. Por ejemplo, no confunda autoridad con autoritarismo. El autoritarismo es la cantaleta seguida, el estar dando órdenes con el más fuerte cada ratico, etcétera, el estrujar a la muchacha o al muchacho para que cumplan. Eso es autoritarismo, no hace falta. Tampoco la otra parte, la cursilería, y mijito para acá, mijito para allá, y aunque no haga caso, ay, al chino ahí, al fin y al cabo, ahí, si resultó bueno y si no también, no. Usted tiene responsabilidad de formar esa muchacha o ese muchacho. Repito una vez más, como método formativo permanente, los padres deben basarse en el amor, en cariño, en diálogo, en la motivación y en el ejemplo. Si el método da resultados y el hijo marcha bien, pues no hay necesidad de dar látigo. Bastarán algunos regaños, medidas correctivas normales cuando sea necesario. Para que los malintencionados de siempre no los malinterpreten. El fuete debe ser el último recurso y no es para el uso diario. Solamente va a usarse cuando hay faltas graves. No es entonces el fuete una norma permanente en la relación con los hijos. Por eso estamos diciendo que los dos extremos son falsos, son malos. ¿Cómo y con qué dar una reprimenda? Los extremos son malos en que no siempre es el látigo porque genera, ya vimos los tipos de gente, ni nunca el fuetazo porque el niñito se atrofia. Y resulta que se atrofia es mentalmente, pero en los testimonios que veremos más adelante, la mayoría de gente dice, no, yo no me atrofié. Es más, agradezco que me hayan dado un fuetazo, me dieron uno o dos, no más, pero en un momento oportuno que me sirvió para toda la vida. ¿Cómo y con qué reprender? Primero, hay que dejar constancia del amor de los padres. Es bueno y antes usted debe contenerse, decirle al muchacho, yo te quiero y porque te quiero, debo corregirte. Yo recuerdo una vez mi abuela me dio un coscorrón y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa, abuela? Y dice, porque te quiero, te aporreo. Y después pensando, claro, ella no quiere que yo vuelva a cometer estos errores y en ese cariño me da un calvacito. Segundo, hay que dejar claro por qué se está reprendiendo. ¿Qué es lo que yo le reprendo? ¿Qué es la conducta que espero de usted? Tercero, puede dar con algunos objetos, pero no contundentes. ¿Sí? Normalmente los padres corrientes utilizan una correa, su propio cinturón, un lazo, las abuelas usaban una chancleta, pero no objetos contundentes que puedan romper la carne o algo parecido. Eso no se debe hacer. Ahora, pero sí objetos que duelan. Se trata de que ese dolor que se causa genere un recuerdo y los muchachos, el muchacho y la muchacha, no olviden que esa conducta no la debe repetir. ¿Dónde dar? En las nalgas, es decir, en las asentaderas o en las piernas, nunca en la cara, nunca en la cabeza, ojos, etc.
No, señor. El mejor sitio es nalgas o piernas. Las faltas graves no se pueden pasar por alto porque se permitiría que entonces los hijos digan, hombre, no pasó de un regañito y se cree con el derecho de continuar haciendo lo que se le dé la gana. Ah, no, la cosa no pasó de ahí y entonces puedo hacer lo que quiera y total, no me pasa nada. Ojo, ese es el momento en que hay que frenar las cosas. Insistimos en que ese fuetazo debe tomarse como el último recurso y no para hacerlo todos los días. Miren, el mismo Dios aplica castigo severo al mundo, a sus hijos. La Biblia dice en Deuteronomio 8:5, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y luego explica por qué lo castiga. Dice, Jehová ama al que castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo dice en Proverbios 3:12. Es decir, el castigo implica amor fraternal. El castigo tiene dentro de sí una expresión de amor, porque te quiero, pretendo que no vuelvas a cometer esos errores que afectan a otros, pero también te afectan mucho a ti. Incluso no solo Dios permite, sino aconseja la vara y habla de una vara. Quizá en ese entonces no había los objetos que hoy tenemos. Dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De enderezarlo. Pero no se apresure tu alma, es decir, tu furia, para destruirlo. ¿Qué quiere decir? De un calvazo, de una palmada, un fuetazo, pero con amor, no con odio. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, y así librarás su alma del mal. Lo reza en Proverbios 23, del 12 al 14. Es decir, le está diciendo, pues hombre, si usted castiga con severidad, pero con prudencia, el muchacho no se va a morir. Y en cambio sí lo va a apartar de problemas, de pecados, de imprudencias, lo que sea. Incluso la Policía Nacional, vi en algunos de sus vallas, corrige al niño para no tener que castigar al hombre. ¿Qué testimonios hay de todo esto? Como les decía, yo he dictado cientos de cursos sobre estos temas y también sobre economía. Y mucha gente al terminar dice, mire, yo recuerdo una vez que mi papá me dio una muenda, pero hoy le agradezco enormemente porque me dio ese fuetazo en un momento oportuno y me hizo corregir problemas que yo tenía y que hoy me hubieran sido fatales. Y mucha gente, no es 2 o 3 personas. Recientemente han hecho encuestas por la televisión y la gente dice, no, a mí me dieron, pero yo agradezco. Yo sé que en algunos casos me dolió y todo, pero era necesario. La mayoría de la gente. No es verdad que el niño se atrofie. La mayoría de esos testimonios dicen, no, eso no. Cuando hizo falta me dieron la nalgada, lloré un poquito, es obvio, pero no quedé vuelto a nada. Ahora, sí hay atrofiamiento cuando esos fuetazos son diarios, son permanentes, cuando hay violencia permanente, ahí sí. Entonces, volvemos a decir, no hay que llegar a los extremos.
y solamente hay que utilizar el fuetazo, la palmada cuando sea necesario, no es para todos los días. Vuelvo a dejar constancia de eso. Ahora, hace poco, anda en el Congreso un proyecto de ley para prohibir a los padres de familia el castigo físico a sus hijos. Yo creo que la iniciativa parte de un deseo sincero de acabar con los abusos que cometen padres y madres desaforados e ignorantes. Y abono esa intención. Pero el problema es que convertir ese proyecto en norma general tendría muy serias consecuencias. Por ejemplo, si usted le dice a los padres, no pueden tocar a su hijo con un rejo ni nada ante cualquier problema de él, es como darle permiso a los hijos que cometan todo tipo de faltas graves, leves, sin que les pase nada, ni sus papás puedan actuar. Y ya lo habíamos dicho, el chino termina burlándose de su papá, incluso enjuiciándolo. ¿Qué tal que, por ejemplo, para evitar los problemas que crean ciertos conductores borrachos que hacen mucho daño, para evitar ese problemita, el Estado dijera, se prohíbe a todos los ciudadanos utilizar sus automóviles de ahora en adelante? ¿Entendemos? Otro ejemplo. ¿Qué tal si con la misma buena intención de evitar posibles equivocaciones y corrupciones se le prohibiera al Estado castigar a todo aquel que rompe las leyes y las buenas costumbres? Sí, no tendríamos cárceles ni nada de eso, pero tendríamos un montón de gente haciendo lo que se le dé la gana. Y recientemente hemos visto los problemas en todo el país. Entonces, se está pensando en leyes tratando de hacer algo, pero recuerde que lo que estamos conversando son ante todo conductas, y las conductas no se cambian todas a punta de leyes. De pronto la ley ayuda en algo, pero el mejor camino es educación, educación, educación. Urge fomentar escuelas de padres y urge educar a los jóvenes antes de casarse para que luego puedan ser padres responsables, amorosos y acertados. Gran parte de los problemas de los padres hoy es que se casaron con mucho amor, pero con nada de orientación, de preparación. Aprendieron físicamente cómo se hacen los chinos, eso se aprende en 10 minutos. Pero no aprendieron que el hijo se engendra en media hora, pero que educarlo cuesta trabajo, esmero y 18 años. Entonces, el proceso para esos 18 años no lo hemos aprendido y la mayoría de los padres están improvisando, improvisando, improvisando. Ojalá que poco a poco vayamos reflexionando. Bien, estimados padres y madres de familia, estén pendientes de nuestro próximo video en que trataremos sobre las bases de la formación de los hijos. No olviden suscribirse a este canal, en donde les brindamos el manual del microempresario, que viene ahora con un tema muy interesante en su capítulo 7, el tema de cuál es la base de educación de los hijos y también análisis sobre los aspectos actuales de la economía. Espero haberles sido útil en este video. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.